Muy buenos días, hermanos de la Iglesia de Cristo Victorioso. Que Dios les bendiga en esta mañana. Bien, ustedes saben que hemos estado estudiando la segunda carta a los tesalonicenses. Y bueno, la continuación de esta segunda carta, ¿verdad? Es prácticamente hablar acerca del hombre de pecado, de la apostasía, que van a suceder antes de que el Señor regrese nuevamente. La iglesia de Tesalónica se encontraba angustiada, se encontraba triste. Algunos hermanos incluso habían dejado de trabajar. Los que se habían comportado de manera irresponsable empeoraron porque ellos tenían una mala comprensión acerca de esta doctrina, acerca del regreso de Cristo. Y es por eso que Pablo ve esta necesidad de escribir esta segunda carta para aclarar prácticamente esta doctrina, para aclarar este tema. Y el tema que estaremos viendo en esta mañana, pues ustedes lo están viendo en la pantalla, es una señal que trae esperanza. Regularmente nosotros nos asustan las señales, nos dan miedo las señales. Yo no sé si ese sea tu caso, pero las señales que Jesús, que el apóstol Pablo, que otros apóstoles mencionaron, no es para atemorizarnos. Ellos no escribieron con la intención de que la iglesia tuviera miedo. Ellos escriben y describen algunas señales con la intención de que la iglesia tuviera esperanza y la iglesia se diera cuenta de que el regreso de Cristo va a traer triunfo, va a traer victoria sobre el pecado. Él va a vencer con su poder, con gloria, todo el pecado de la humanidad, todo el pecado en esta tierra, porque Él va a establecer su reino, y en ese reino va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber gozo, va a haber alegría, ya no habrá llantos, ya no habrá tristezas, porque las primeras cosas van a pasar. Entonces, las señales no es para tener miedo, es para tener esperanza de que el Señor va a cumplir lo que Él ha prometido. Regularmente cuando viajamos vemos señalamientos en el camino, ¿verdad? Esos señalamientos nos indican hacia dónde vamos y si queremos ir hacia un lugar, nos van dando direcciones hacia dónde vamos a llegar. Los señalamientos nos ayudan a comprender si ya estamos cerca o aún nos falta lejos hacia el lugar donde vamos. De esta misma manera, las señales que la Biblia menciona respecto a la segunda venida de Cristo es para darnos indicaciones de cuán lejos o cuán cerca estamos de ese día. Pero nuevamente, no es para que tengamos miedo, no es para llenarnos de temor, de inseguridad, de tristeza, sino para llenarnos de esperanza, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, va a cumplir su promesa. Nuestro Dios va a cumplir la promesa que Él dijo en su palabra. Y bueno, me gustaría continuar leyéndoles esta segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Esta es la primera parte nada más en la que vamos a estar centrados en esta mañana, en la que vamos a leer y vamos a basar este sermón, una señal que trae esperanza. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estoy seguro que ustedes tienen la Reina Valera, entonces me pueden acompañar con su vista esta lectura. Dice así: Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Esta es la palabra de Dios y me gustaría continuar con una pequeña oración.
Padre, en esta mañana pedimos abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, y que podamos entender, Señor, que la esperanza que tenemos como cristianos, tú la vas a cumplir. La promesa que tú has hecho, Señor, tú lo llevarás a cabo. Mientras ayúdanos a esperarte con pasión, con alegría, sirviéndote, preparándonos día con día para que ese día no nos sorprenda, como dice tu palabra, sino estemos alertas, estemos contentos, estemos gozosos de que ese día llegue pronto. Estamos en tus manos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, pues continuando entonces con esta segunda carta, la iglesia estaba confundida respecto a la venida de Cristo. Muchos creyentes, ¿verdad?, abandonaron sus trabajos, volviéndose más irresponsables con sus deberes. Otros estaban con temor, pensando que ya se habían quedado. Es por eso que Pablo se ve en la necesidad de escribir la segunda carta a la iglesia de los tesalonicenses. El propósito de esta carta es animar y esclarecer el tema de la parusia. Parusia quiere decir el regreso de Cristo, ¿verdad? La venida, que Él va a volver, Él va a regresar nuevamente. Este era el contexto general de lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Había mucha confusión, había tristezas, había desesperación, ¿verdad? Había angustia. Ellos estaban ansiosos por saber qué es lo que está pasando. Y es por eso que Pablo les escribe esta segunda carta. Número 1, aclarando el tema de la segunda venida de Cristo. Y número 2, ¿verdad? Exhortándoles a que sigan adelante, sigan trabajando, sigan luchando, sigan firmes en la fe, porque Dios va a venir. Pero antes de que Él venga, van a pasar dos cosas importantes que aquí el apóstol Pablo va a mencionar. Entonces, con respecto al regreso de Cristo, ¿verdad? En ese triunfo, en esa entrada triunfal que Él va a hacer, en ese regreso, donde Él va a vencer el pecado, es importante que Pablo, que nosotros como creyentes, y lo que Pablo está diciendo, dice, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Pablo ya había escrito acerca de este tema. En el capítulo 1, él escribió de cómo es que nosotros nos vamos a reunir con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ese encuentro? Pablo lo había mencionado. Y el punto en Primera de Tesalonicenses 3:13 es que nosotros esperemos al Señor con corazones irreprensibles en santidad. Entonces, el punto de la primera carta es que nosotros estemos preparados cuando el Señor regrese. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Pues con corazones, dice, irreprensibles en santidad. Entonces, debemos estar trabajando en nuestro carácter, ¿verdad? Si nuestro carácter nos lleva a pecar, debemos estar limpiándonos de cualquier pecado que nuestro carácter, nuestro enojo, nuestras emociones nos lleven a cometer. Debemos también preparar nuestra actitud. ¿Qué actitud estamos teniendo? ¿Qué actitud estamos mostrando con Dios hacia la iglesia, hacia los demás? ¿Y qué tan obediente estamos siendo con Dios en estos días, en nuestro diario vivir, para poder vivir en santidad y estar en condiciones cuando el Rey aparezca? El punto del apóstol Pablo, ¿verdad? Y no solo del apóstol, sino de Jesús, es estar velando y orando, porque ese día, ¿verdad? Será como cuando viene el ladrón en la noche. No sabemos qué día va a ser. Entonces, el punto acerca del regreso de Cristo es que estemos listos, estemos preparados. Eso es lo que el apóstol Pablo había escrito a la iglesia. En ningún momento él les dijo, miren hermanos, ya va a ser mañana, va a ser pasado mañana. No, el punto que él les había dicho es, estemos listos, ¿verdad? Por eso él les dice, vamos a aclarar este tema. Nosotros les escribimos, ¿verdad? Diciéndoles que estemos listos, que estemos preparados. Pero en ningún momento él les dijo, va a ser mañana, ¿verdad? O va a ser ya en esta semana. El punto es, estemos listos, estemos preparados.
Y el versículo 2 dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Entonces, dentro de la iglesia, dentro de la ciudad, habían maestros que estaban engañando, estaban mintiendo a las personas, diciéndoles que ese día, dice, ya comenzó. Y Pablo les está diciendo, no les crean, esos son mentirosos, ¿verdad? Ni siquiera, dice, si afirman haber tenido una visión espiritual. Estas personas, ¿verdad? Pablo dice que dicen que tuvieron una visión de que el día del Señor va a ser mañana o va a ser en un año, en 2 años. Dice Pablo, no les crean, porque acerca de la venida de Cristo está claro en las Escrituras de cómo va a ser ese día. Entonces Pablo dice, no se dejen engañar por aquellos que les están diciendo que tuvieron una visión espiritual. ¿Qué más? Dice Pablo. O que tuvieron una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. 3 cosas, ¿verdad? O 3 grupos, o son los mismos de estas personas que tuvieron una visión espiritual o una revelación o que recibieron una carta. Pablo dice, no les crean, ellos están mintiendo. Si tú quieres saber más acerca del tema del regreso de Cristo, lee la palabra de Dios, ¿verdad? No le creas a ese mentiroso que dice que vio una visión, ¿verdad? Que vio esto, lo otro. Porque el Señor ya ha revelado completamente de cómo va a ser ese día, ¿verdad? No ha revelado de cuándo va a ser, ha revelado de cómo va a ser, qué señales tenemos, ¿verdad? Como lo que comentábamos, las señales nos sirven para darnos cuenta de qué tan lejos o tan cerca estamos del destino. De igual manera, estas señales nos ayudan a ver qué tan lejos está el regreso de Cristo o qué tan cerca está. Pero el punto no es perdernos, qué tan cerca, qué tan lejos. El punto es que nos preparemos, ¿verdad? Esperar el regreso de Cristo. ¿Es de miedo o esperanza? ¿Te da miedo a ti pensar en ese día? ¿O te da esperanza, te da gozo, te da alegría saber que ese día está cerca? A los que les da temor el regreso de Cristo es porque no están viviendo en santidad. El creyente debe estar jubiloso por ese día. El apóstol Juan, al escribir Apocalipsis, al final dice, sí, Señor, ven, te esperamos, amamos tu venida, esperamos ese día, ¿verdad? Entonces no nos dejemos engañar, no tengamos miedo, confiemos en el Señor, porque Él cumplirá su promesa. El creyente, entonces, el punto de este mensaje y del apóstol Pablo y de la palabra de Dios es que el creyente esté listo en todo tiempo, esté preparado. Y nos podemos preguntar, pastor, ¿cómo es estar preparado para ese día? Pues número 1 es viviendo en santidad, viviendo como hijos de luz, ¿verdad? Es de esa manera que nosotros vamos a estar preparados. Pero ahora vamos a ver la señal. La señal que nos trae esperanza es esta. Número 1, ¿verdad? La apostasía. En griego esta palabra es apostasía. Y la apostasía significa un alejamiento hacia, ¿verdad? O el abandono de la fe. Y Pablo está mencionando aquí ese alejamiento masivo que va a suceder o que está sucediendo actualmente en estos días. Ha habido mucha apostasía a lo largo de la historia del pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, ha habido mucha apostasía. En la iglesia, desde sus primeros inicios, ha habido apostasía. Pero a la que Pablo se está refiriendo aquí cuando dice en el versículo 3, no se dejen engañar por lo que dicen, es decir, que ya ha comenzado. Dice, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. La traducción viviente dice una rebelión en contra de Dios. En la Reina Valera dice una apostasía, y la apostasía, como mencionamos, es el abandono de la fe, ¿verdad? No es lo mismo un pagano que uno que perteneció al grupo de creyentes, que incluso hizo una profesión de fe y después abandonó su fe. Hay mucha diferencia.
¿verdad? La apostasía no lo hacen los paganos. La apostasía o un apóstata es aquella persona que perteneció, que permaneció a ese grupo de creyentes de la comunidad de fe, pero luego se apartó negando totalmente que es cristiano o que era seguidor de Cristo. Y eso es a lo que Pablo hace mención aquí cuando dice que habrá una apostasía. Está diciendo que habrá una rebelión en contra de la fe, que van a negar. Y lo más probable nos preguntemos, ¿cuándo va a pasar esto? Hermanos, como les menciono, la apostasía ha venido pasando por muchos años, pero hoy en día podemos ver un abandono de la fe, no en Medio Oriente, no en el círculo donde vivimos actualmente, porque donde vivimos hay un incremento de fe impresionante, pero en Europa, donde comenzó la fe, donde tomó raíces la fe, donde la fe floreció, ha estado menguando, se ha estado perdiendo. Muchas personas en Europa han abandonado, muchos hijos han dejado sus raíces cristianos para adaptarse a las nuevas cosmovisiones, ¿verdad? A la nueva forma de pensar acerca de esta tierra. Entonces, sí debemos preguntarnos, ¿esto es realmente la apostasía que la Biblia enseña o no lo es? Desde el punto de vista personal, creo que eso es lo que está pasando en estos días. Ha habido un abandono de la fe tan impresionante que muchos que se dicen ser cristianos, ¿verdad?, están abandonando su fe. Y debemos preguntarnos, ¿cómo debemos nosotros de vivir en estos días? ¿Debemos renegar de la fe o debemos seguir confiando en el Señor? Y un apóstata podemos hablar en un sentido literal de que es alguien que abandona, que reniega públicamente. Pero cuando tú y yo, que conocemos la verdad, no practicamos la verdad, estamos renegando la fe. Cuando la Biblia nos dice de amar a nuestros hermanos, pero nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, cuando nosotros murmuramos en contra de nuestros hermanos, ¿no es acaso eso negar la fe? Cuando la Biblia nos dice de amar a Dios, de entregarle todo a Él, pero nosotros seguimos viviendo para nosotros mismos, para nuestros deleites, ¿acaso no es eso renegar o abandonar la fe? Cuando la Biblia nos habla, ¿verdad?, acerca de servir y de ayudar a los demás, pero no, yo busco que me sirvan, yo busco que me atiendan, porque yo tengo derechos. ¿Acaso no es eso renegar de la fe que nuestro Señor nos enseñó? Entonces, en términos generales, el abandono de la fe sí tiene que ver con la práctica de abandonar literalmente, y en el segundo grado tiene que ver con negar la fe con nuestros hechos. Aunque decimos que somos creyentes, que asistimos, que vamos, venimos, que escuchamos, que compartimos, pero si nuestra actitud, nuestro carácter no va de acuerdo con la fe que decimos profesar, entonces estamos apostatando de esa fe. Y es por eso que es muy importante que analicemos nuestra vida respecto a esto. Primera de Juan también nos habla, en la primera carta que el apóstol Juan escribe en el capítulo 2, también habla acerca de estos acontecimientos, ¿verdad? También habla acerca de este hecho, acerca del anticristo. Dice así, primera de Juan capítulo 2, así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene el Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre.
Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Y entonces, hermanos, esto es lo que el apóstol Juan está escribiendo. Dice que el que niega la verdad es el anticristo. ¿Y qué es un anticristo? Podemos pensar, imaginarnos, ¿verdad? Pero en términos generales, un anticristo, la palabra anti hace la diferencia, es decir, alguien que se opone a Cristo, alguien que se opone a la verdad, alguien que se opone, ¿verdad?, a quien es Jesús en su naturaleza. Juan dice que el anticristo es aquel que niega que Jesús vino en carne y en sangre. Y luego él dice que muchos anticristos han salido. Entonces, él se está refiriendo a un grupo de personas que en ese tiempo estaba tomando forma, ¿verdad? Una secta de ese entonces, que negaban que Jesús fuera Dios. Incluso negaban que Jesús fuera un hombre, porque ellos no podían entender esto de que Jesús es Dios, es hombre. ¿Cómo es eso? Entonces ellos decían, no, Jesús no puede ser hombre. Si Él es Dios, no puede ser hombre. No pudo haber nacido en carne como nosotros. Entonces, para entender un poco más esto, Juan dice que salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y ahí está haciendo referencia, ¿verdad?, a aquellas personas que de la misma manera pertenecieron a ese grupo, pero que al final abandonaron a esta comunidad de fe. Y no solo la comunidad, sino la misma fe. La fe lo abandonaron completamente. Entonces, él está haciendo referencia a esto. Él dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, ellos, aunque profesaron la fe cristiana, pero realmente no eran, ¿verdad?, verdaderos hijos de Dios. Entonces, es a este grupo al que Juan también hace alusión y al que hace referencia con respecto a la apostasía. Entonces, hermanos, esto es una señal nada más. Pero el punto no es que nos perdamos en esta señal, ¿verdad? El punto no es que nos detengamos y estemos ahí en la señal. El punto es que continuemos, sigamos hacia adelante, porque la esperanza trae un gozo mucho mayor. Esta señal debe provocarnos nada más gozo, contentamiento, porque el día del Señor está cerca. No debe provocarnos miedo ni temor, no debe provocarnos pánico. Al contrario, debe provocarnos esperanza, alegría, porque el día de reunirnos con el Señor, de ser transformados y vivir la eternidad con Él, ver culminado toda la promesa de Dios, está cerca. La otra señal que el apóstol Pablo menciona y que Juan también hace referencia aquí, tanto el anticristo como el hombre de pecado y la bestia, puede que se esté refiriendo a una sola persona, ¿verdad? No son tres personajes, es la misma persona a la que Juan se está refiriendo, al apóstol Pablo también se está refiriendo, ¿verdad?, en la segunda carta a los tesalonicenses. Regresemos a la segunda carta donde estábamos, y es ahí donde leemos, y dice también Juan, dice, y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. El hombre de pecado, o el hombre de anarquía, como se traduce aquí, la palabra que se usa para referirse a pecado, al hombre de pecado, es la palabra anomias. Y la palabra anomias es un hombre sin ley, un hombre que no se sujeta a ninguna ley alguna. Y específicamente que está opuesto ante la ley de Dios, que se opone a la ley de Dios. La palabra nomos es ley y la palabra anomias pues es sin ley, ¿verdad? Es una negación
de la ley de Dios. Y lo más probable, cuando Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses, él primeramente, ¿verdad? No está pensando solamente en el futuro, como algo escatológico, sino que está pensando también en el pasado. Hay una relación entre lo que Pablo está escribiendo y lo que ya los judíos cristianos conocían de antemano. Y es a la referencia de Antíoco Epífanes. Este Antíoco, Epífanes, es del que Daniel hace mención. Este hombre desplazó a Jehová de su lugar para ocuparlo él mismo. Y vamos a leer Daniel 11:31. Daniel 11:31 dice de la siguiente manera. Dice, su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Este hombre, Antíoco Epifanes, antes de que Jesús naciera, ¿verdad? En el tiempo de los macabeos, él ocupó el lugar del templo, incluso sacrificó un cerdo en ese lugar, algo blasfemo, algo en contra de la ley de Dios. Él leyó las leyes de Dios de cómo debía celebrarse el sacrificio, pero él lo rechazó, ¿verdad? Él rechazó la ley de Dios, él puso sus propias leyes, incluso se sentó en ese lugar declarándose él como Dios. Daniel 7:25 dice de la siguiente manera. Daniel 7:25 dice, desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo Daniel hace referencia a este personaje. Este personaje, Antíoco Epifanes, que nuevamente, como mencionamos, existió en el tiempo de los macabeos, profanó el templo de Dios, cambió las leyes de Dios, y él se sentó en ese lugar creyéndose Dios mismo. Este personaje, ¿verdad?, escapó de las leyes de Dios y puso sus propias leyes. Y este hombre de pecado que Pablo menciona en la segunda carta a los tesalonicenses tiene que ver con este personaje. Pablo está pensando en el pasado, pero a la misma vez, él está pensando que esta misma historia se vuelva a repetir nuevamente. La primera historia tiene que ver con el nacimiento de Cristo, es decir, hubo una apostasía, hubo un hombre de pecado antes de que Jesús naciera, entonces él nació, se encarnó y vivió. Pero como él está en el cielo, está sentado a la diestra de Dios, y así como él va a regresar por segunda vez, esta misma historia se va a volver a repetir, ¿verdad? Dice, eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar, que la historia se vuelve a repetir nuevamente. Entonces, el hombre de pecado, ¿verdad? Podríamos preguntarnos, ¿es un hombre o es un sistema? ¿Verdad? Es una institución. Y personalmente, ¿verdad? Hay algunos que creen que el hombre de pecado es un sistema, ¿verdad? Una institución que se aparta totalmente conociendo la verdad, se aparta de la verdad para promover mentiras, para promover leyes, ¿verdad?, que van en contra de la santidad de Dios. Algunos otros piensan, y en lo personal yo creo que es así, se trata de un personaje que va a aparecer, ¿verdad? Puede ser un líder, ¿verdad?, que se opone totalmente a las leyes de Dios. Y este hombre, ¿verdad?, va a promover las mentiras. No es que no conozca la verdad, sino que se opone a la verdad, las rechaza, ¿verdad?, para promover un sistema nuevo, ¿verdad?, de cómo se debe vivir. Pero pensando en esto, hermanos, el pecado es una lucha que tenemos todos los creyentes. Los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Es esa lucha que existe actualmente en estos días. Pero
Pablo está pensando que el pecado, ¿verdad?, va a seguir aumentando. El amor de muchos se enfriará y muchos abandonarán la fe, como también Pablo le menciona a Timoteo en su carta. Entonces, ante todo esto, hermanos, nosotros no debemos tener miedo. No debemos ceder, ¿verdad? Debemos permanecer firmes. Debemos defender la verdad, no solo con las palabras, sino también en la forma en que vivimos, en la forma en que tratamos a los demás, en la forma que nos comportamos, en la forma que vemos el mundo y las personas que viven alrededor de nosotros. Debemos defender la verdad ante las mentiras. Pero nuevamente, estas señales no es para tener miedo, no es para tenerle miedo a ese personaje, porque nuestro Señor ha vencido. Dentro de 8 días vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que se describe este personaje y cuál va a ser su fin de este personaje. Este personaje no va a prevalecer en contra de la iglesia. Él va a ser derrotado, va a ser vencido por la palabra del Señor. Y bien, hermanos, pues el próximo domingo estaremos hablando de las características de este hombre de pecado. Como ya mencionamos, Pablo está viendo hacia el pasado, ¿verdad?, en este personaje Antíoco Epifanes, del que Daniel habla, previo al nacimiento de Cristo. Y Pablo está diciendo que esto es lo que pasó en el pasado, es lo que va a volver a pasar previo al segundo regreso de Cristo. Pero ya Jesús no va a regresar como ese cordero, ¿verdad? Él va a regresar como león para vencer el pecado, para acabar con la maldad y establecer su reino, un reino santo, un reino lleno de gozo y de paz, donde si tú eres un verdadero cristiano vas a estar, pero si no lo eres, hoy tienes el tiempo de arrepentirte, de pedirle perdón a Dios por tu comportamiento, por tu actitud, por tu pecado, y regresar nuevamente a Él, porque Él es un Dios santo. Como creyentes, nuestra responsabilidad es prepararnos para el regreso de Cristo. Y nos preguntamos, ¿cómo nos preparamos? Haciendo caso a las exhortaciones que la palabra de Dios nos hace. Nos preparamos cuando buscamos la santidad de nuestras vidas, con corazones irreprensibles en santidad. Nos preparamos viviendo como hijos de luz, cambiando diariamente nuestras actitudes. Nos preparamos amando a Dios y a nuestro prójimo cada día. Y por último, nos preparamos manteniendo la fe y la esperanza firmes en el Señor. Y esta es la predicación de esta mañana. Me gustaría terminar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Bendícenos y guárdanos. Queremos ser bendecidos para poder ser de bendición a los demás. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos de la Iglesia Cristo Victorioso, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. El próximo domingo estaremos hablando de las características de este hombre de pecado que el apóstol Pablo menciona aquí. Bendiciones.